Sábado 3 de enero y se siente la energía de la luna llena, sobre todo en el eje donde se está dando, Capricornio, Cáncer. La zona cáncer de nuestra vida o astrológicamente la zona cáncer no solo hace referencia a nuestras emociones, sino que también hace gran referencia y punto de participación en lo que nosotros llamamos país o en lo que nosotros le llamamos nuestro hogar, nuestra nación, nuestros vínculos. Llama mucho la atención que hayamos recibido el 2026 con Mercurio en Capricornio y 2 días después que tenemos una luna llena hoy en el signo de Cáncer, pues se conozcan tantas noticias. Es como si Mercurio a puertas del signo de la política, porque Capricornio trabaja mucho los temas de orden, los temas gubernamentales, los temas de país, los temas de naciones. Llama muchísimo la atención despertarse un 3 de enero y encontrarse con un Mercurio en Capricornio, encontrarse con un Sol en Capricornio, encontrarnos con un Marte exaltado en Capricornio, una Venus que está en Capricornio y al mismo tiempo un 3 de enero donde se forma una luna llena en el signo de Cáncer, en el signo de la nación, en el signo del país. Pues qué interesante que hoy sábado 3 de enero nos levantemos para darle cara y empezar a disolver qué es lo que nos viene a contar esta luna llena de hoy sábado 3 de enero, primera luna llena del año 2026, hacia dónde nos está mostrando, qué nos está contando. Yo les decía a ustedes el 31 de diciembre y el 1 de enero que hice un live, les contaba que este año, a diferencia del resto de años, empieza rápido, que este 2026 íbamos a empezarlo de una manera más precipitada. Yo creo que desde ahí también se va sintiendo las brasas del caballo, se va sintiendo arquetípicamente hablando de lo que es un año uno, un año de inicios, un año de fuego. Entonces contaba el 31 en el último live del año pasado y el día 1 de enero que tuvimos a Mercurio en Capricornio, una noticia que a nivel colectivo pues tuviera mucho que ver o tuviera que darnos demasiada información. Es bien interesante analizar la astrología, por eso estos programas que nosotros hacemos se llama Astrología Viva para ir interpretando la lectura del universo a través de la danza de los planetas. ¿Qué es lo que está pasando en el universo? ¿Cómo se está moviendo Mercurio? ¿Qué está pasando en la zona Capricornio? ¿Qué está pasando en la zona Cáncer? ¿Y qué es lo que nosotros de manera colectiva como seres humanos estamos viviendo aquí en la Tierra? Que finalmente somos los que estamos poblando, los terrícolas que estamos aterrizando en una realidad nueva. Qué interesante todo lo que está sucediendo. Me llama muchísimo la atención que todos estos temas que hace referencia a Capricornio no sean solamente del cielo, no sean solamente del universo, sino que también los podemos ver en directrices, en tomas de decisiones o en cosas que puedan estar pasando, en hechos, en acontecimientos. Fíjense cómo hemos venido en los últimos live hablando acerca de esa zona Capricornio, acerca de la Tierra, de qué es la estructura, de qué es lo que rige Capricornio en nuestra vida a nivel horóscopo. Pues Capricornio tiene que ver con los gobiernos, Capricornio tiene que ver con las grandes estructuras. No en vano es el signo, el tercer signo de elemento tierra, que hace énfasis en ciertos límites. Hemos venido hablando el 1 de enero, que les decía, recibimos el año con Mercurio en una cuadratura con Saturno-Neptuno que muy posiblemente va a contarnos algo a nivel colectivo y algo que tenga que ver con ciertos sellos de entrada y demás. Pero de todos estos acontecimientos, de Marte en Capricornio, Sol, Venus, Mercurio, lo que verdaderamente es demasiado alineado es que es como si se hubieran puesto de acuerdo. Que pasen tantos hechos en una zona Capricornio, que pasen tantos acontecimientos y tantas noticias a nivel colectivo en Capricornio, en el mundo, justo un 3 de enero que tenemos una luna llena, donde la luna en Cáncer está recibiendo toda esa influencia de Capricornio, todo eso que puede estar pasando. Claro, todos los tiempos, siempre lo que estamos viviendo en la actualidad, pues va a ser mucho mejor y nos está convocando a algo de soluciones, porque también veamos que en Cáncer nosotros solucionamos muchas cosas. Qué interesante poder comprender, poder interpretar y ser parte de hoy, 3 de enero, la primera luna llena en el signo de las naciones, en el signo del país, en el signo Cáncer, y cómo podemos entrar con todo esto
hacia nuestra vida y cómo podemos concatenar esta información de manera colectiva. Sean ustedes bienvenidos a un programa de Astrología Viva, hoy sábado 3 de enero para estar hablando de la luna llena en Cáncer y cómo va a estar influenciada, cómo va a estar marcando ciertas pautas de crecimiento y de límites y de orden que se necesita en ciertas áreas de nuestra vida, porque lo que está pasando afuera en el tema Capricornio, en el tema país o en el tema presidencia o en el tema gubernamental, no solamente es algo que esté pasando afuera, sino que esto está haciendo efecto espejo, efecto rebote con lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Les decía a finales del año pasado y a principios de este año empieza rápido. Este año se empieza a mover la energía muy rápido. Por eso no es un año para descansar, es un año para estar muy activos y mirar qué más nos va contando estas energías planetarias. Entonces, a mí la verdad, yo me despierto hoy sábado con ganas de saludarlos, con ganas de interactuar con ustedes, pero lo que se roba definitivamente la mirada es decir, qué tan sincrónico lo que está pasando arriba y lo que está pasando abajo. Podría haber sido otro día, podrían haber sucedido acontecimientos o noticias de gran impacto colectivo o nacionales, podría pasar otro día de la vida, ¿no? En cualquier otro momento, pero no, justo hoy, sábado, cuando tenemos la primera luna llena en un eje tan importante que marca Cáncer. Pues bien, la luna llena en Cáncer es un momento de descanso, es una luna muy bien aspectada porque llega a su signo. Cuando la luna está en el signo de Cáncer se siente majestuosa, se siente grande y cabe resaltar algo importante, todos ya sabemos que Júpiter está en Cáncer ampliando, colocando la lupa de muchos acontecimientos que se requieren atender en la zona Cáncer, en la zona país, en la zona hogar, en la zona raíz, en la zona mía, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando allí? Entonces, cuando empezamos a interpretar el cielo y cuando empezamos a echar una mirada a cómo se están dando las cosas arriba y empezamos a conectar esa información que no es algo distinto a unir el macro con el micro. Entonces, a mí siempre me ha llamado la atención en la astrología cómo podemos estar interpretando algo macro, porque cuando hablamos de planetas, cuando hablamos de constelaciones, cuando hablamos de una luna llena, pues efectivamente estamos hablando de algo macro, algo que está muy lejos, muy fuera, eones, incluso años luz de nosotros en cuanto a distancia se refiere. Pero qué impresionante el impacto que de manera circunstancial y sincrónica tiene con nuestra psique. Todo eso macro que está pasando afuera, cómo se interpreta con nuestro micro. ¿Y qué viene a ser nuestro micro? Pues nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver. Un pensamiento mío es muy micro, tan así que solo me pertenece a mí y si yo lo tengo en mi cabeza, eso es algo micro, pero que resuena con el macro. Entonces, qué bello poder a través de la astrología viva interpretar y darle palabras a los acontecimientos que se relacionan entre algo macro y entre algo micro. ¿Qué es lo que ocurre en esa relación de la neurona en relación a lo que está pasando en el universo? Pues qué interesante poder compartir con todos ustedes. Además, lo vamos a ver signo a signo, cómo impacta, cómo trae. Creo que hoy es un sábado muy activo y me llama mucho la atención los mensajes y lo que ustedes me están diciendo acá. Todo esto entendieron. Lo que pasa es que yo no puedo dar muchos nombres y yo no puedo ser muy específico con ciertas cosas porque si no ahorita las redes cancelan el YouTube, pero ustedes me están entendiendo a qué me refiero. Y la tarea mía no es esa, sino la tarea mía es traer esos hechos y verlos a nivel astrológico, cómo está impactando. Es impresionante cómo el universo, además, nótese que Urano está en Géminis o ya está directo a finales de Tauro. El año pasado tocó Géminis y ahí hay un Géminis muy puntual. En toda esta situación global que estamos viviendo, hay un Géminis demasiado puntual que es prácticamente el que tiene las tirantas. Pareciera que fuera el intermediario entre dos cosas, típico de Géminis, gemelo bueno, gemelo malo, pero a la final ese personaje Géminis pues en él está tomar las riendas y es como si estuviera enfrentando dos cosas, dos naciones, dos países, dos lugares, pero a la final del día quien está siendo de mediador pues es Géminis. La función de Géminis es comunicar, la función de Géminis es llegar a algún acuerdo, la función de Géminis siempre va a ser la hermandad de una u otra manera. Es interesante cuando vemos la astrología a nivel colectivo, cuando vemos la astrología mundana,
de cómo los hechos y ese Mercurio, sabíamos que Mercurio iba a entrar con una noticia fulminante en la primera semana de Capricornio. Ya era predecible, era muy visto que Mercurio en Capricornio iba a hacer sonar las campanas, los anuncios, además en un signo de la montaña o que rige el país, que rige el gobierno, pues era muy claro que Mercurio se iba a hacer sentir con su respectiva cuadratura Saturno-Neptuno, que esto también tiene que ver con nuevas leyes o nuevo orden o nueva manera de interpretar lo que hasta el día de hoy nosotros conocemos. Creo que es interesante eso. Marte en Capricornio, o sea que es una luna llena que se está dando en el signo de Cáncer que recibe toda la energía capricorniana. ¿Qué más está pasando en Capricornio? Energía Yang porque está el Sol. Energía de Marte exaltado porque está esa acción, esa fuerza, es como si a veces se necesitara de Marte, es como si necesitáramos, es una necesidad de utilizar a Marte para cortar, para entrar y de pronto la mala fama que tiene Marte como ser en algunos puntos de la astrología un planeta maléfico y a la final del día lo que nos viene a contar Marte es que se necesita a veces la fuerza física, típico de Marte en Capricornio, utilizar la fuerza física para poder lograr un objetivo de entendiéndose que estamos en un plano demasiado saturnino. Recuerden que Saturno está jugando un papel importante en todo esto. Entonces, es también el tapete que nos pone Saturno de decir, a ver, este no es el paraíso. El mundo es mundo y el mundo siempre ha sido y la función del mundo es a través del ecosistema, a través de la biología. El pez grande se come al chico. Es la selva, no, es una selva a la final y estamos probando también lo que es la supervivencia del yo en medio de todos estos árboles. Yo creo que muy interesante. A mí me parece demasiado sincrónico y cada vez entre más estudio la astrología, entre más comparto, entre más leo cartas, entre más veo sinastrías, entre más veo progresiones, entre más uso los efemérides, entre más miramos las herramientas de la astrología, cada vez es como si se volviera mucho más exacta. Lo que pasa es que dice un viejo refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, cuando a veces vemos a Dios, pues nos asustamos. A veces lo queremos ver tan físicamente que cuando se presenta a través de algo tan tácito, tan puntual y tan vivido, ¡ah! Puede llegar a aterrarnos también, ¿no? Saber cosas que son o verdades. Verdades tan importantes que también viene a contar la luna negra en Sagitario, sale también de una zona muy oscura que fue Escorpio y pasa a una verdad o a algo que tiene que ver a nivel muy general. Bueno, con esta pequeña introducción yo quise entrar el día de hoy porque mirando la astrología, mirando los tránsitos y demás, bienvenidos a esta luna llena que se siente, que se ve, que se vive. La astrología es viva, la astrología no son temas de cuadernos por allá guardados. No, 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 la astrología está viva. Claro, nos apoyamos en símbolos, nos apoyamos en casas, nos apoyamos en constelaciones, nos apoyamos en estrellas, nos apoyamos también en la mitología griega que nos va contando un molde de cómo suceden las cosas. Que si cambiamos esto, lo cíclico, estamos viviendo una experiencia cíclica que llega, que retorna, que vuelve a su mismo punto, pero nosotros lo vemos desde un observador distinto, dado que la involución no existe. Lo único que podemos hacer biológicamente es seguir hacia adelante y de eso sí que habla una luna llena en el signo de Cáncer. Todo lo que puede significar cáncer, mi seguridad, mi nación, mi país, mi hogar. Cáncer también nos habla acerca de las necesidades y una luna, calculen ustedes, es que esto es impactante, una luna hoy 3 de enero, sábado, que se forme en esa zona cáncer, recibiendo toda esa energía que ahorita Capricornio está hasta tope, ¿no? Con tanto planeta allí y un Saturno que llega a final de finales anunciando que algo debe cambiar. Pues todo esto es interesante verlo afuera, comprenderlo, que ustedes ya saben a qué me refiero. Ahora vamos a verlo de manera interna, de manera psicológica, cómo todo esto apalanca nuestra psique. Antes de pasar a eso, yo quiero saludarlos. Un abrazo aquí para todos los que están en TikTok, para los que están en Instagram, para los que están levantándose hasta ahora, los que están todavía dormidos, recuerden que es un año muy movido, ¿no? Es un año, ya se dieron cuenta, ¿no? Es un año que empezó rápido, es un año que empieza muy rápido. Eso se sabía con la entrada de Mercurio en Capricornio, con Marte en Capricornio. Yo les decía, ahora es un año de acción.
Es un año de determinar muchas cosas. Y así con todos esos movimientos que estamos viendo en la parte externa, también esta luna llena nos está convocando a cada uno de nosotros a empezar a trabajar en esa zona emocional y en esa contención, porque cáncer es el signo donde nosotros nos contenemos, donde nosotros nos sentimos a salvo de algo. ¿Cuál será esa independencia o cuál será esa zona de la que nosotros debemos liberarnos para cada vez tener más raíz emocional, que es lo que está pidiendo esa luna llena con Júpiter allí? ¿Cuál será esa sensación de nuestra vida que debemos cortar y debemos ser líderes en esa zona de nuestra vida? Esto es bien interesante. Un abrazo para toda la familia YouTube. Gracias por su compañía. Gracias a ustedes, también los que están aquí en Instagram. Dice por acá, nos apoyamos en Cábala. Un abrazo, gracias, buen día, bendiciones. Paola Capo siempre está ahí, frente al cañón. Gracias a ustedes también. Natalia, lindo día para ustedes. Gracias por acá. Tip de Géminis. Claro, Mercurio se iba a sentir en Capricornio. Era el gran mensajero, pero esto hay que verlo con papel y lápiz. Un abrazo también para los que están aquí conectados en Instagram. Júpiter, Esperanza, Cáncer, Maléfico, Marte, Capri. Fíjense que esta luna llena de hoy, sábado 3 de enero, no nos está contando algo que no supiéramos. También cabe aclarar. Muchas veces los temas entre el eje Cáncer y Capricornio son muy claros, son muy marcados. ¿Qué precisión astrológica? Yo estoy anonadado con la precisión astrológica. De verdad que es una cosa asombrosa. Justo hoy 3 en luna llena, semejante noticia a Mercurio, semejante tema tan álgido, ¿no? Qué momento de esperanza, de fe, de amor. Y esto también es muy bonito, irle quitando la mala fama a Marte. Irle quitando la mala fama a Marte de que es el planeta maléfico. Es necesario. Es necesario. Marte exaltado en Capricornio patrocinando esta luna llena, pues es necesario que se dé el corte. Miren lo importante de cortar, ¿no? De utilizar las herramientas. Además que Marte en Capricornio pues se vuelve muy milicia, se vuelve muy efectivo, se vuelve muy el arma que yo utilizo para cortar o para lograr un fin, para poder hacer algo, como cual chef que utiliza su cuchillo para hacer algo, ¿no? Algo así. O como el gran cirujano que utiliza el bisturí para poder cortar, claro, genera una herida, forma una herida, sí, pero hay un propósito mayor por encima de esa herida. Esto es interesante. Bueno, a ver por allí. Vamos a mirar algo puntual. Recuerden que las redes cambiaron este año. Si ustedes me están viendo, pero no colocan manito, corazoncito, mensajito, si no mandan hola Javier, si no mandan algo, esta transmisión se cae. Entonces ya no depende de mí. Yo estoy aquí en el live, pero si ustedes tampoco, si no cooperation, pues esto se cae. Solo para dejarles saber, ¿no? Para los que quieran apoyar la transmisión, pues así funciona el medio de las redes. Hoy 2026 esto funciona así. Dile a tu audiencia que te apoye mandando, enviando un mensaje, una manito. De otra parte se caerá la transmisión. Yo les leo el mensaje que aparece acá. El que le parezca que sigamos, pues go ahead, cooperation. El que no, no haga nada, no es obligatorio, pero pues es la cruda realidad de las redes sociales hoy 2026. Si no hay manitos, si no hay guiños, si no hay algo, el sistema lo toma como que esto es una máquina y lo apaga. Mientras ustedes se encargan de eso, yo voy a estar por aquí compartiendo, en este caso, la carta del día de hoy. Qué maravilla poder compartir esta carta. Es que el tema está profundo, ¿no? El tema da para mucho, el tema da para bastante, bastante, bastante tema. Gracias a los de TikTok por su cooperación, gracias también a los de YouTube. Qué pena incomodarlos con el dedito, qué pena pedirles ahí el like, una disculpa por eso, pero pues así funciona, no soy yo, es en las redes, ¿no? Así funciona este tema. Si no hay mensajitos, si no hay deditos, si no hay esto, pues sencillamente se cae. Así funciona ahora. Así funciona el tema de las redes, chicos, ¿sí? Entonces, cada vez que me salga el mensaje, pues yo les voy a estar diciendo. Bueno, hoy 3, sábado 3. Ahora sí pongámonos serios con este tema. Hoy sábado 3, miren, semejante luna y semejante perfección con lo que nos levantamos el día de hoy.
Me están diciendo por acá que si maestro, hoy tenemos clase. Claro, hoy tenemos clase. Después de este live tenemos clase y vamos a estar profundizando todos estos temas que estamos hablando hoy, que están súper interesantes. Entonces vamos a tener clase de membresía, además en la noche tenemos meditación. Hoy es un día de trabajo, hoy no podemos acostarnos a dormir. Hoy no es que estamos de vacaciones, no, ya estamos en operación. Es un año que pide operación, es un año que pide movimiento, que pide reunión, que pide, claro. Entonces tenemos clase después de este en vivo y en la noche vamos a tener la meditación porque hoy es luna llena, hay que aprovechar la primera luna llena del año. Entonces es súper interesante. Hay tareas que hay que hacer el día de hoy, ¿sí? Hay compromisos celestes, le llamo yo, compromisos universales a los que debemos ser llamados, debemos asistir. Fíjense que a veces pedimos y pedimos muchas cosas, ¿sí? Que yo les decía que no es un año de pedir porque pedir nos conecta mucho. Pedir conecta mucho con la incapacidad de manifestar. He ahí la gran diferencia de pedirle al universo a manifestar con el universo. Cuando manifestamos estamos siendo dueños y estamos reconociendo la energía que hay dentro de nosotros, que es totalmente distinto. En cambio, cuando pedimos, me estoy haciendo chiquito, no estoy reconociendo mi propia grandeza. He ahí, hoy 3 de enero, luna llena, es un día muy importante también para manifestar a través de una meditación deliciosa que vamos a tener esta noche para los que están en la membresía. Entonces, si aún no la tienes, pues que sea este el momento de adquirirla en la escuela. Ahí en la escuela directamente en las redes sociales, ustedes la pueden conseguir, que esto va a ser esta noche. Bueno, interesantísimo esto. Observen cómo nos levantamos hoy 3 de enero y esto estoy tomando una fotografía desde el punto de vista Orlando, una luna a 13 grados en el signo de Cáncer en relación al Sol. Esto es lo que forma una luna llena, ¿verdad? Vamos colocando las piezas del rompecabezas. Luna llena. Maestro, ¿por qué es un año de noticias? Porque tenemos la entrada de Mercurio y el compromiso. ¿Se acuerdan que les decía antier, 1 de enero, que Mercurio iba a estar haciendo una conjunción con Juno y era el compromiso a qué nos vamos a comprometer y la capacidad de manifestar que nos iba a estar contando una historia? Observen todo el arsenal que hay en Capricornio, es decir, que la luna llena no solamente está recibiendo la influencia del Sol, no solamente se llena de la luz solar, sino que además tiene a Venus, la luz de Venus, también tiene la luz de Marte. Observen la exactitud, qué impresión, 12, 13 y 14, es que como si se hubieran puesto de acuerdos para la foto. Venus a 12 grados de Capricornio, el Sol a 13 grados de Capricornio y Marte a 14 grados de Capricornio. Todo esto recibiéndolo una luna llena a 13 grados en Cáncer, auspiciada además por el planeta Júpiter que pone en evidencia temas claves que se necesitan para bien común. Júpiter siempre piensa en grande, Júpiter siempre está pensando en todos, Júpiter no piensa en uno. Júpiter es el que dice somos más que nuestro pequeño ombligo. Quizás desde ahí viene la experiencia de ser benefactor o de ser ese planeta abundante porque nos conecta con el todo. Más que con el singular se vuelve muy plural la cosa con Júpiter. Es una luna llena que recibe también esas influencias de Marte, de acción, de fuerza, de compromiso, que es lo que pide Mercurio con Juno el 1 de enero. Entonces, qué maravilla poder interpretar e ir con esta lectura y ver también los acontecimientos que el año empezó supremamente movido. Además, un año donde desde ya se está sintiendo el año 1, los inicios, y desde ya se está sintiendo la energía de fuego, del caballo, ¿no? Avanzar, darle avanzada. Qué año tan delicioso el que estamos viviendo. Es impactante. A ver, yo los leo por acá. Mi cielo interno, dicen que está brillando por aquí. Claro, me imagino. Me imagino. A ver qué dicen por aquí en YouTube. Los leo, chicos. Brillaba en reflejo. Es alguien que actúa con soberbia y falsedad. Brillaba, es el reflejo. Bueno, creo que a algo se refiere, pero no sé qué. Bienvenida a esta luna hermosa, dice por acá. Gracias, gracias por un abrazo. Besos también, un abracito para ustedes. Muy bien. Vamos a mirar acá en TikTok los mensajes que están. No entiendo, soy nueva en esto. Estamos reunidos para celebrar luna llena. Entonces, como no entiendes, para que te enteres, hoy tenemos luna llena en el signo de Cáncer. ¿A qué nos convoca esta luna llena?
Nos convoca a trabajar la madurez emocional, ese es un tip, primer tip que trabaja una luna llena. ¿Cuál es el énfasis emocional que nosotros tenemos? Una luna llena en cáncer también nos va contando una historia de crecimiento, es decir, que no solamente vamos a tener o vamos a ver un crecimiento a nivel externo, sino que también nos va a conectar mucho con un crecimiento de manera interior en cada una de nosotros o en cada una de nuestras áreas. ¿M? ¿Qué se activa? Todo está activado. O sea, con esta luna llena podemos decir que de manera formal entramos a ser parte de un gran todo, por así decirlo. Empezamos a ser parte de un gran cambio global. Lo que se necesitaba para iniciar este 2026, pues era que llegara esta perfección de la luna, esta lunación que vamos a tener. Para los que me están diciendo que son de signo cáncer, ascendente en cáncer, pues con mayor razón, esta energía les va a influir, va a estar como más, trabajando más en ese eje, especialmente para ustedes. Yo estoy devolviendo esto porque vamos a empezar a hacerlo para cada signo, para que ustedes tengan una relación de, ahí está. Entonces, datos importantes que necesitamos saber o conectar con esta luna llena. Primero que es la primera que vamos a tener en este año, la que ya tenemos, luna llena. Voy a ponerlo por acá. Ahora, si nosotros vamos pasando por el ojo, vamos pasando por la parte analítica, la luna llena de este 3 de enero, y lo miramos a nivel, por ejemplo, Aries, ¿sí? Pues esta luna llena para Aries le corresponde específicamente, yo creo que Aries es un signo que está muy movido. Esta luna le corresponde en la casa 4. Yo creo que el sol en la 10 y la luna llena que se forma en la 4, pues calculen ustedes, son ejes muy principales, son ejes a 13 grados, lo que ustedes tengan, los Aries que tengan algo a 13 grados o cerca a 13 grados de cáncer, pues esto va a estar supremamente marcado para ustedes en un tema de nuevo hogar, de nuevo piso, de nueva madurez. La gran mayoría de personas Aries, ascendentes en Aries o que tengan la luna en Aries, pues van a estar trabajando mucho todos estos temas de crecer. Fíjense cómo este es un año tan interesante para que Cáncer pueda crecer a nivel colectivo, para que Cáncer también, Aries, pueda crecer con esa luna llena en Cáncer, pueda estar creciendo mucho más a fondo, ¿no? Pueda estar haciendo unas cosas más interesantes y lo pueda llevar a un piso emocional distinto. Evidentemente para Aries esta luna llena le enfoca a ubicarse en temas o en carrera profesional y recordar quizás un poco las raíces, de dónde vienes. Si tú eres ascendente o sol Aries, volverte un poquito a la raíz. También cabe resaltar que una luna llena allí en esa zona 4 para Aries, pues le invita como a tener mucha fuerza, a tener mucho poder y creer o quizás honrar el linaje mamá-papá. Creo que Aries está siendo llamado con esa luna llena a eso, a llenarse de su fuerza, de su valentía, de su reconocimiento, de que sí lo puede hacer. Esto está muy auspiciado por su planeta. Si estamos hablando de Aries o ascendentes o para personas de signo Aries, pues Marte se vuelve muy protagónico, exaltado desde Cáncer. Es decir, que marca la pauta de un comienzo, marca la pauta de un nuevo inicio, o personas Aries, ascendentes en Aries, que de pronto estaban esperando una noticia o buscando algo en relación a su piso, su país, un permiso, nacionalidad, documentos, algo importante, pues la casa 4 es también la que nos da contención y la que nos recibe. Entonces también la casa 4, la zona 4 habla de donde yo echo mis raíces, donde yo me levanto en la vida para crecer. Eso está muy relacionado con temas muy estructurales, ¿no? Que también puede ser país y demás. Yo creo que al estar esta luna llena en el signo cáncer, activando esa zona 4, también es una pregunta que vale la pena que las personas de signo Aries o si son ascendentes o lunas, se la hagan. ¿Cómo está mi hogar? ¿Realmente tengo el hogar que quiero?
Hoy, sábado 3 de enero, en medio de ese silencio interno, poder decir, sí tengo el hogar que quiero, he construido un hogar, o sea, ¿cuál es mi hogar? ¿Cuál es el hogar que quiero? ¿Cuál es el hogar donde yo quiero crecer? Es una luna muy reflexiva porque invita a esos puntos, ¿no? A esos puntos de realmente sí lo estoy haciendo como a mí me gusta, o debo hacer alguna mejora, debo hacer algún cambio, eh, valdría la pena como mirarlo desde ahí, ¿no? Si deben hacer alguna mejora o si deben hacer algún cambio. Otra situación que le está diciendo esta luna llena a Cáncer: ¿cómo puedo mejorar y cómo puedo fortalecer mis raíces emocionales? Es muy sensible. Si hay una luna llena que activa mucho nuestro sentir, es justamente esta, la de hoy sábado 3 de enero, porque conecta mucho con esa profundidad y con esas raíces y con mirar atrás y decir, ¿dónde estoy hoy? Entonces, si tú eres de signo Aries, porque estamos en Aries, o ascendente o luna en Aries, hazte esta pregunta con esa luna llena en Cáncer. ¿Realmente tengo el hogar que quiero tener? ¿O debo empezar a accionar porque es una luna llena que también recibe el impacto de Marte, recibe el impacto de Venus, que Venus es un planeta muy benéfico que por donde va pasando está anunciando que algo bueno viene para mi vida? Entonces es el momento también de tomar acción, Aries. Es el momento de llenarte de esa fuerza de Capricornio y decir, debo cambiar. Entonces, ¿qué debo buscar para que mi hogar o lo que tú tienes como observación de hogar sea también distinto? Claro, al analizar la luna llena en Cáncer para Aries, obligatoriamente tenemos que mirar su planeta regente. Y está haciendo una conjunción con el Sol, está pidiendo voluntad, está pidiendo movimiento, está pidiendo accionar en todos los temas de hogar, en todos los temas de estructura. También esta luna llena tiene un aspecto muy favorable, porque aunque se da a 13 grados, fíjense que hace un aspecto positivo con el nodo norte. Entonces, ese nodo norte que está a 10 grados en Pisces también habla de manera positiva que hay la oportunidad y de que estás a tiempo, ¿no? Estás a tiempo y eso lo marca Saturno. Cuando hablamos de tiempo en la astrología en una luna llena, obligatoriamente tenemos que mirar al rey del tiempo, el señor Saturno y sus anillos, ¿no? Hay que mirar hasta dónde hay. Entonces, Saturno en la posición que está desde Pisces favorece que también ustedes puedan hacer modificaciones desde ahora, Aries, aprovechando esta luna llena. ¿Qué es lo ideal un día como hoy para el signo de Aries? Meditar. Y esto lo voy a repetir para todos los signos. O sea, la luna llena de hoy exige mucha introspección, dado que es en Cáncer y Cáncer es la parte de es nuestra mamá, pero no la mamá física, sino nuestra mamá y la parte más sagrada, la parte donde nosotros nos nutrimos a nivel país, a nivel mundo, y eso está dentro. De una u otra parte, por eso Cáncer, físicamente en nuestro cuerpo, Cáncer rige el plexo solar, las mamas, por eso se habla de amamantar. Cáncer es donde las mujeres amamantan y eso es el seno. Es el seno que hace referencia a cómo me nutro, cómo vuelvo a mi hogar, cómo vuelvo dentro de mí, cómo vuelvo a hacer esa introspección. Entonces esta luna llena, pues en obediencia, nos pone a todos a esa introspección de meditar para lograr conectar con esa leche materna que no tiene nada que ver con la física de nuestra madre, sino con la propia, con ese elixir, con ese líquido blanco que está dentro de nosotros y que es esa parte más rica, más sustancial de un ser humano, las emociones también, ¿no? Es importante esto. Interesante para todos los que coincido con los mensajes, con lo que están diciendo, están acá, muy bien. Acaba de salir otra vez el mensaje, pídele a tu audiencia que si está ahí, te haga llegar un mensajito, de otra manera se corta la transmisión. Chicos, cambiaron el movimiento de las redes, entonces si no hay interacción del público, se cae la transmisión y no vayan a pensar que es porque yo la pagué. Se corta. Ahora esto funciona así. Es como si el algoritmo de las redes ahora pusiera más énfasis en de si no hay una conexión con el público, lo quita. Vamos a pasar mientras ustedes cooperan, los que quieran, ¿no? No se sientan obligados tampoco. Los que no, no pasa nada. Luna llena 3 de enero para el signo de Tauro. Vamos a mirar esto.
Bueno, ¿qué hay para el signo de Tauro? ¿Qué nos está contando para Tauro? ¿Dónde le corresponde la luna llena de hoy sábado 3 de enero a Tauro? En la casa 3, Tauro. Es una luna que se está llenando proyectos. ¿Qué te está pidiendo la luna llena de hoy, sábado 3 de enero? Inicia con proyectos claros, métele corazón a lo que estás haciendo. Una luna llena en la casa 3 para el signo de Tauro o ascendentes en Tauros, o si tienes la luna en Tauro, ¿dónde está la emoción? Cuando la emoción, que es la luna, coincide con Cáncer en la casa 3, que es el pensar, es como el universo diciéndote, ¿le estás poniendo corazón a esto? ¿Verdaderamente esto te gusta? Verdaderamente ubique, si tú eres de signo Tauro, ascendente Sol, Luna, ubica estas palabras en eso. Si lo estás haciendo de corazón, genial. ¿Cuál es la estructura que tiene? ¿Cómo puedes crecer? Recuerden que la luna llena de hoy nos invita al crecimiento. ¿Cuáles son aquellas áreas que yo quiero crecer? ¿De dónde saco la palabra crecer? No significa que todas las lunas llenas tengan esa función de hacernos crecer. No. Lo que hace en particular esta luna llena es que se da en el signo donde se encuentra el planeta Júpiter, que es el más grande, el más benéfico, o el planeta que tiene un propósito de crecimiento. Júpiter le gusta eso, agrandar, crecer, conectar de una manera mucho más abierta cualquier cosa que esté pasando ahí. Y una luna llena acelera los procesos. Eso es lo que significa a nivel astrológico desde el punto de vista psicológico, cómo impacta en un colectivo. Es que la luna llena se marca con un punto y ese punto hace referencia a que se miren temas que están allí. Entonces, Tauro, ponte a hacer muy tus temas, ¿no? Tu lista, ese checklist que hiciste antier, el 1 de enero, y ahora llévalo más al corazón. Si eso que estás haciendo tiene corazón o si le hace falta corazoncito, le hace falta detalles, entonces que sean estos momentos de hacerlo, ¿no? De conectarlo. A los que están llegando a TikTok, ya pasamos por Aries, pero los que están en TikTok, recuerden que esta misma transmisión que estamos haciendo, este mismo live que estoy haciendo ahora, se está pasando en el canal de YouTube. Entonces pueden migrar también a mi canal de YouTube, Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, y ahí se pueden suscribir y ahí encuentran Aries que ya lo pasamos. ¿Listo? Entonces, Tauro, está clarísimo este punto de referencia, crecer en esas áreas. Hay algo buenísimo que tiene Tauro con esta luna llena de hoy. Recuerden que su planeta regente es Venus y Venus está muy cerquita del Sol y de Marte y le está pidiendo no solamente corazón a lo que están haciendo, Tauro, no es solamente corazón, sino hechos. Luna en Capricornio le dice, una parte es el corazón, una parte es la emoción, pero también hay que llevarlo a los hechos. Entonces, haz esa lista de trabajo, Tauro, de decir, bueno, yo hago esto, yo trabajo en esto, ¿cómo puedes mejorarlo a través de algo físico, de algo pragmático? ¿Cómo puedes mejorar esa relación de? Muy laboral, porque además la casa 3 es de proyectos y también la Venus está diciendo, a lo mejor debas incorporar algún conocimiento distinto, pero sobre todo más la energía de conexión de amor, de lo que te guste, de lo que para ti es importante en esta zona de hoy. Vámonos con Géminis. Luna llena para Géminis. Interesante esta parte. ¿Quiénes son de signo Géminis? Los leo. A Géminis le corresponde la luna llena en la casa 2. No, pero es que Géminis viene cada vez mejor. Géminis cada vez mejor. ¿Qué vamos a hacer con Géminis? Cada vez mejor Géminis. Están como muy consentidos los Géminis. Y los ascendentes en Géminis, como muy consentidos, como muchos regalos. Yo creo que Géminis está interesante, ¿no? Géminis, ¿qué se siente ser el consentido del universo aprendiendo, ingresando en el 2026? ¿Dónde está Géminis? Géminis, tu planeta regente Mercurio, que se encuentra patrocinando todos los proyectos desde Capricornio, y al mismo tiempo una luna llena en Cáncer en la casa 2, pues Géminis cosecha. Esto habla de cosecha, habla de valores, habla de empoderamiento. Esta energía, esta luna llena de hoy 3 de enero le va a ayudar mucho a los que tengan planetas en Géminis, ascendentes, soles y lunas, a sentirse fuertes, pero fuertes de adentro hacia afuera,
fuertes de manera emocional, mucha madurez va a traer, que ya era hora. A veces Géminis puede pasarse un poquito de no crecer. Géminis es como el niño eterno. Géminis a veces le cuesta trabajo crecer. Pues no en vano tiene que ver con los juegos, tiene que ver con la diversión y a veces Géminis puede llegar a tomarse todo como en burla, como en chiste, de una manera o de una polaridad negativa, ¿no? Esta luna llena en Cáncer, pues evidentemente pone a Géminis en una situación más de madurez. Creo que la mayoría de ascendentes, soles o luna Géminis han tenido experiencias profundas, lo que fue en el 2024 y 25, ¿no? Esto por las posiciones, además de Urano y Júpiter, que estuvo pasando en el 2024. Ahora es una luna que se llena en la casa 2, mostrándole los recursos, mostrándole la capacidad de entrega que ustedes también tienen con lo que cuentan, tanto en personas. Cuando se tiene una luna llena en la casa 2 para Géminis, es contar con muchas herramientas de lo que pueden llegar a ser, con el contenido emocional, con las ganas y conectar con la pasión. Lo más bonito que le puede pasar a un Géminis es conectar la palabra, porque son el signo de la comunicación, la coherencia, el pensamiento con el corazón y esto se llama corazonar. Entonces, si tú eres de signo Géminis, ascendente o luna Géminis, estás en un momento de corazonar, de sentir lo que estás viviendo, de sentir lo que estás haciendo. Y enhorabuena, porque en la casa 2 siempre trae grandezas o cosechas a nivel emocional, a nivel interno. A veces Géminis prefiere solucionar mucho de manera, digámoslo así, con palabras o de manera racional. Esta luna los ablanda un poquito, los pone como en remojo, la luna llena en la casa 2 y les va mostrando que pueden hacerlo, que hay esperanza. Sobre todo es eso, es una palabra muy bonita que requiere Géminis en el 2026 y es la esperanza, la fuerza, la capacidad de lucha, la capacidad de entrega. No en vano tenemos que mencionar que tiene mucho que puede utilizar a su favor. Si eres ascendente en Géminis, solo luna, acude a esa fuerza interior. Hoy es un día donde no puedes dejar de meditar con este reconocimiento de valor, porque la luna llena también nos habla en la casa 2 de los valores internos, del valor emocional, de los recursos llamados emociones. ¿Ustedes se imaginan cómo sería la vida de un Géminis sin emociones? Terrible, imagínense, sería terrible. Bueno, ese es el mensajito para las personas de signo Géminis, ascendente, Sol, Luna. Además, potente, con una luna llena para los que estén por allí, ¿no? Entonces también es clave. Vámonos a los grandes protagonistas, Cáncer. Cáncer, aquí yo voy a hacer una parada técnica. Aquí hay que decirlo porque esta luna llena, pues es de ustedes, de signo Cáncer. Y sí me gustaría preguntar aquí a los presentes en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, ¿quiénes son de signo Cáncer? Quisiera hablarles como al oído. Cáncer, imagínate, la luna llena del año, primera luna llena del año y la de ustedes, porque esta luna es de Cáncer. La luna cuando llega a Cáncer llega a su casa. La luna cuando llega a Cáncer llega a su espacio, llega a su lugar. Cuando una luna llena se da en su propio signo, imagínense, es el momento de llenarse, momento de plenitud. Qué bonito que le esté pasando esto a Cáncer a inicios del año, apenas hoy sábado 3 de enero. Hoy 3 de enero, Cáncer, medite, si no sabe, empiece hoy. Pero es que ¿dónde? Busca dónde meditar, medita solo, si quieres hazlo solo, date ese espacio, pero meditar no es cocinar. Meditar no es hacer deporte. Meditar no es leer un libro, que a veces yo encuentro gente que me dice, no, Javier, es que yo medito mientras cocino. No, estás cocinando. No, es que yo medito mientras voy manejando. No, eso no es meditar, eso es que vas manejando y que estás pensando en algo. Que te relajes otra cosa. Al pan, pan y al vino, vino. Cáncer, medita hoy. Quietica un poquito, Cáncer, a ver, ubíquese un poquitico. Sí, es que a Cáncer, como se mueve tanto, a veces no les gusta meditar. Los Cáncer a veces no les gusta mucho meditar. Entonces, meditar es meditar. Si usted está trotando, es trotando. Eso no es meditar. Que hay gente que confunde la meditación. No, meditar es quedarse quietico, cerrar los ojos, entrar en introspección, conectar con su respiración y vámonos para adentro. Eso es meditar.
Hoy es un día maravilloso para ti si eres de signo cáncer, ascendente, sol, luna, porque la luna se está formando allí, es una luna abundante y algo clave que necesitas saber cáncer. La energía que ustedes tienen el día de hoy se vuelve a repetir en 12 años, cuando Júpiter vuelva a estar en cáncer. Ahí les dejo el dato. Si quieren dejarlo pasar de largo, déjelo pasar de largo y por ahí en 12 años se pone a meditar. Flojitos y cooperando porque esto también recuerden que es con el Sol en Capricornio, con Marte en Capricornio, con Venus en Capricornio, entonces es un llamado a la autoridad, a mi crecimiento personal, a mi crecimiento de estructura. ¿Cómo te quieres llenar cáncer si no miras para adentro? ¿Cómo te quieres llenar emocionalmente si no te dedicas tiempo a ti? Eso es lo que te está pidiendo esta luna llena. Ve a ti, ve a tu interior, casa uno, ve a tu yo, ve a tu introspección. Utiliza la fuerza externa que está dando la energía Yan, por eso el Sol está en Capricornio en compañía de Marte y Venus. Utiliza esa energía capricorniana para ir hacia adentro y a través de eso fortalecer, porque tú eres cáncer, tu fuerza está dentro, tu fuerza no está afuera. El reflejo de lo que tú haces afuera, cáncer, es coherente y sincrónico con la capacidad de energía que tienes para mover adentro. Es que esto es profundo, esto, ¿sabes? Es bucear, no es nadar por la orilla. No, no es metiéndose al mar hasta las rodillas, no, es profundo, es adentro, es una inmersión para poder encontrar verdaderamente esa llenura y ese placer que tanto puede estar buscando cáncer, porque a veces cáncer parece que tuviera un carácter. A veces cáncer parece que tuviera un carácter emocional gigantesco, un hoyo donde lo único que se escucha es eco, vacío. Entonces cáncer dice, ¿cómo va a llenar esto? Eso no lo llenan ni los hijos, ni lo llena la pareja, ni lo llena la plata, ni lo llenan los hermanos, ni lo llena la mamá. Nunca le puede llegar a no servir la mamá, el papá, la pareja. Y pues claro, ese vacío interno pues no se llena con cosas de afuera. Es una luna llena que le dice a cáncer, atrévete a sumergirte dentro de tu propio sentir y suelta la creencia de que eres vulnerable por eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué rico cáncer! Yo no tengo ningún planeta en cáncer, no tengo nada, ni signo solar, nada. Mi zona cáncer es así. Pero qué rico que ustedes puedan conectar con esa energía y lograr esa plenitud que es lo que está pidiendo esta traducción, porque si ustedes me dicen, Javier, mejor consejo para hacer hoy 3 de enero con esta luna llena en cáncer, siéntese, cierre los ojos y vaya para adentro. Ay, es que no puedo, que no me deja, que yo no sé meditar, que pues que sea hoy el día de tomar acción. Utiliza la fuerza de Marte que está al frente en conjunción con el Sol y vámonos, que por lo menos hoy, 3 de enero, quede la marca en tu vida de que hoy empezaste a hacerlo. ¿Mm? Qué interesante esto. ¿Hay algún cáncer? Parece que no hay cáncer en el público. Un abrazo para ustedes. Cáncer, mi ascendente. Bueno, pues ahí está para ti. Dice por acá Laura. Hola Javier, hoy cumplo años. Feliz cumpleaños, Laura, en luna llena. Qué rico. Qué rico para ti. Aprovecha también esa energía de meditación. ¿Sí? Janina está por acá. Un abrazo para Janina. Maravilloso. Gracias. Soy Leo, pero tengo muchos planetas en cáncer. Claro, también aplica para eso. Claro, hoy hay que aprovechar. Recuerden que hoy no es un día cualquiera. Hoy es sábado 3 de enero, luna llena. Por eso estamos dando los mensajes para cada signo. Aries, ya hicimos Aries, Tauro, Géminis. Los que están en TikTok, los invito a mi canal de YouTube que estamos haciendo esta transmisión y de paso se suscriben y para la meditación que vamos a estar haciendo esta noche. Bienvenidos. Bueno, vamos ahora para el signo de Leo. Si hay Leo por ahí, yo creo que el mensaje fue claro para Cáncer. No veo a Paola Capo, ya se fue. Es que, no le digo, lo que es la desobediencia, Michi. Lo que es la desobediencia. Vámonos en Leo, ¿les parece? Si eres de signo Leo, ascendente en Leo, este mensaje es para ti. A ver, ahorita en clase me voy a ver. Ahorita en clase nos vamos a mirar. Leo. Bueno, Leo, esta luna llena le pide descanso y le pide sueño y le pide quietud a Leo. Si tú eres de signo Leo, ten en cuenta que la luna llena de hoy está activando tu casa 12.
¿Qué es la casa 12 para un león? Es el refugio. Entonces, Leo sí que tiene permitido descansar, Leo sí que tiene permitido ir a la introspección, permitirse sentir, conectar con su fuerza interior. Leo es un signo donde hoy, 3 de enero, se llena con mucha energía su parte espiritual. Los Leo están cocinándose, ¿sabes? Es cuando estamos haciendo un plato muy delicioso, muy rico, pero todavía no está, pero ya huele, ya huele. Esta luna llena en Leo, con Júpiter en Leo en la casa 12, pues ellos están conectando, están llenándose de la riqueza del cosmos. Y sí, aquí me pongo muy, muy cosmos, muy así, porque es el tema de casa 12. En la casa 12 tenemos demasiada riqueza. La casa 12 a través de los años en la astrología ha sido quizás muy trillada por el tema acá de que a veces es una casa difícil. Y sí, no vamos a decir que no. La casa 12 es compleja porque nos conecta con el inconsciente. Y darnos cuenta de nuestro inconsciente a veces no es fácil. No es algo que nosotros lo podamos manejar muy directamente. A veces incluso pasándonos situaciones de vida como que todavía no entendemos qué es lo que nos está diciendo. Leo, hoy 3 de enero de 2026, esta luna llena se da en tu casa 12, conectándote con toda la fuerza de Júpiter, incluso de ancestros, de otras vidas, de otras connotaciones, y es como si esta luna llena que está preparando el 2026 para Leo estuviera preñada. Le llamo yo a esto, es un Leo que está preñado, es un Leo que está en embarazo, es un Leo, es una luna llena que está gestando con ese Júpiter en la casa 12, está gestando un nuevo nacimiento, está gestando algo bellísimo que van a tener la oportunidad de parir en mayo o en junio. ¿Qué pasa en junio? Júpiter sale de Cáncer y además vamos a tener, en este caso, una luna nueva en Leo, junio, julio. Ahí es donde es la oportunidad del gran nacimiento para lo que está cocinando Leo. Entonces, qué bonito que también puedas utilizar la meditación o otro tipo de disciplina, Leo, para ir hacia adentro y conectar también y darte cuenta de qué es lo que está en ti, en tu interior, si eres mujer, si eres hombre. Esto no tiene nada que ver si eres hombre también, de la psique, de qué estás embarazado, de qué estás embarazada, cuál es tu idea, cuál es eso que está ahí en crecimiento, que todavía no lo ves afuera de manera física, pero que lo estás preparando, que lo tienes en mente, que lo vienes gestando. Esa palabra de gestar, ahí es donde está la fuerza de Leo, eso que está ahí adentro. No mires tanto afuera, Leo, no te pongas a mirar tanto afuera porque no vas a ver todavía nada físico, pero lo estás cocinando, lo estás preparando, lo estás ahí. Es una luna llena que le dice confianza y fe en sus proyectos y en esa forma de pensar tan intuitiva. Además que es una luna muy expansiva cuando está acompañada de Júpiter máxime en la casa 12, que es una de las casas más amplias, es una de las casas más vastas en el zodiaco. Leo, aprovecha hoy para que te des cuenta qué es eso que está en ti, qué es esa parte de qué estás preñado, preñada, qué es eso que se está gestando dentro de ti. Abraza ese proceso que es muy tuyo. A veces todo lo que se está gestando en la casa 12 es difícil contárselo a alguien porque cuando tú le vas a contar a alguien lo que te está pasando, como que no encuentras las palabras correctas, como que no encuentras las palabras adecuadas porque si le dices esto, entonces la persona lo interpreta por acá. Y si utilizas esta palabra, como que lo interpreta por allí. Eso es lo que le está pasando a Leo. Saben que se está moviendo la energía adentro, pero dicen esto cómo será, cómo vendrá. Muy positivo ese panorama para los Leo ascendentes o lunas en Leo. Qué interesante, ¿no? A los que me están preguntando aquí en TikTok que a qué horas va a ser la clase de hoy va a ser en una hora. Hoy tenemos clase para los de membresía, ¿sí? Entonces pueden adquirir la membresía ahí en los links, en la biografía. Ahí ustedes encuentran los links para ser partícipes de la membresía de la escuela y si se inscriben ahora, pues obviamente les va a llegar el link y ustedes van a poder participar de la clase que tenemos en una hora con todo el grupo que hay. ¿Listo? Recuerden que adquiriendo esa membresía, ustedes van a tener también derecho a meditar los días, aparte de la clase, la meditación de esta noche. Aparte de eso, también van a tener entradas para las meditaciones de los lunes, la clase de los miércoles y la clase de los sábados. La membresía es muy completa, no es solamente el día de hoy, sino cubre todas las demás clases.
para los interesados aquí en TikTok. Vamos ahora para el otro signo, vámonos para el signo de Virgo. ¿Cómo está trabajando y qué mensaje puede haber para Virgo? Tomando una luna llena de hoy sábado 3 de enero. Bueno, si eres de signo Virgo, solo ascendente es una luna que te corresponde en la casa 11. Esta luna es muy activa. Entonces, Virgo, como es tan activo, Virgo es tan de hacer cosas, Virgo tiene una función importante. Observemos cómo el planeta regente de Virgo, que es Mercurio, hoy se encuentra desde el 1 de enero recibiendo el año en el signo de Capricornio, anunciando temas culturales, anunciando temas políticos, todo lo que decíamos al inicio del live. Entonces, Virgo aprovecha esta luna para ponerle corazón al futuro. Es una luna que se da en la casa 11. Cuando tenemos una luna llena en la casa 11, no es otra cosa más que el universo diciéndonos de qué manera quieres ver tu futuro, porque en la casa 11 es donde es a lo que usualmente nosotros le llamamos a futuro, más adelante, en unos años. ¿Cómo te ves proyectado en unos años? ¿Sí? Es una luna llena que le dice siente y corazona y razona también de cómo quieres verte más allá. Y si eres de signo Sol ascendente en Virgo o tienes la luna en Virgo, también es una invitación a compartir con los demás. Cuando una luna se llena en Cáncer, pues habla de ser de una u otra forma la contención emocional de otros y de conectarte con el pueblo. Una luna en Cáncer, pues literal en astrología es muy el pueblo, la gente, las personas. Claro, la madre tierra es, pero no tiene sentido tampoco si no hay quien la habite. Eso es típico de la casa 11. Entonces, ¿cómo quieres también generar un punto de contención emocional y de maternidad a través de los demás? Sintiendo, ¿no? Una luna en Cáncer nos lleva mucho a sentir, a dejarnos caer en nuestras emociones, a vivirlas, a reconocerlas también, quizás. Sobre todo que para Virgo a veces puede ser muy complejo esto, ¿no? Virgo es un signo que es más estadístico, es más puntual, más organizacional que de pronto emocional. No se caracteriza por ser tan emocional, es más como estar al servicio. Entonces, a la final es como el otro brazo de utilizar y de poder ser conector o puente hacia el mundo y disfrutarlo. Creo que es un excelente momento para Virgo si perteneces a un grupo o estás en grupo o de que puedas estar con otros compartiendo experiencias emocionales que nutran o te puedan nutrir a ti en relación a los demás. Vamos ahora a mirar esta luna llena, cómo trabaja, qué mensajito le estará dando, en este caso, a Libra. Libra también necesitaba desde el año pasado esta luna llena. ¿Quiénes son de signo Libra? Buenos días a los que están llegando, buenos días a Yamile, buenos días a los que están llegando a Instagram, a TikTok, a YouTube, buenos días. Estamos dando unos mensajes acerca de la luna llena de hoy, 3 de enero, vamos en el signo Libra. ¿Sí? Los que sean de un signo antes que Libra, como Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo, ya los dimos, ya los pasamos, los encuentran completos en mi canal de YouTube. Se pueden registrar, suscribir a mi canal de YouTube y lo pueden hacer. Bueno, vamos para Libra. Bueno, Libra, esta luna llena que tenemos acá trabaja mucho en el área profesional. Libra, llegó el momento de brillar a nivel colectivo, llegó el momento de mostrarte. Una luna llena en el signo de Cáncer en la casa 10, además acompañada de Júpiter, le está diciendo muéstrese. Si hay un lugar en la casa del zodiaco, en toda la astrología, que nos pide conectar con el mundo o mostrarle al mundo nuestras obras o compartir con el mundo, pues esa es la casa 10. Le está diciendo a Libra junto con Venus, refleja eso que tienes con los demás, cuéntalo, hazlo en el trabajo, disfrutarlo. Es una luna llena que vale la pena para Libra, por ejemplo, ahora que tiene a su planeta Venus en conjunción con el Sol, irradiar desde lo auténtico, desde lo que más le gusta y le apasiona. Tengan en cuenta que esta luna llena
habla mucho de ser genuinos con mi verdadero sentir, ¿sí? A veces puede que Libra resulte haciendo cosas como buen Libra, ascendente en Libra, pues porque toca, ¿no? Porque hay que hacerlo, hay que quedar bien. Entonces, para quedar bien, pues hay que asistir al cóctel, hay que ir al almuerzo, así yo no quiera. Libra es muy de eso. Libra es como buscar más esa parte, ¿no? Pues también es bueno decir no, no quiero algo, ya crecí. Es una luna que se da en la casa 10, en la parte superior. Es una luna de decir, pues no me parece, vayan ustedes, yo me quedo también. En un ejemplo de esto, ¿no? De autoridad, de crecimiento, no me apetece. O por el contrario, me apetece hacer esto, me apetece hacer lo otro. A veces cuando tenemos una luna llena en la casa 10 decimos, pero bueno, yo no soy famoso, yo no tengo público, ¿cómo le muestro al mundo? También encontremos que la manera de referenciar esto hacia el mundo, pues son los hijos, son los cercanos, es mi núcleo. No tiene que ser tampoco un gran público afuera, sino es cómo me relaciono con el mundo y qué tan yo puedo ser frente a los demás. Fíjense que esta luna llena tiene una oposición con Venus y Venus es su planeta regente, Libra. Entonces es ese punto de decir hasta dónde puedo ser genuino, hasta dónde puedo decir sí, esto está acá o quiero hacerlo o no quiero hacerlo y hasta dónde esto puede chocarle a otros, chocarle a los demás. Eh, por ejemplo, Libra, más que llevarse un día de hoy como para meditar, es un día para salir, es un día para mostrarse, es un día para hacer algo diferente, es un día para consentirse, para regalarse algo que ustedes quisieran o que no han tenido la oportunidad de darse, algo que esté dentro de sus posibilidades también. Es la manera de conectar mucho las emociones en la casa 10. Siempre que hay una luna llena en la casa 10 para Libra, le pide conectar con algo físico, con algo eh, capricorniano, ¿no? Algo que tenga un sentido o un símbolo para ustedes, un cuarzo, una pintura, algo, una camisa, algo también muy tangible, ¿no? Que tenga la forma de cuidado, de cómo me cuido, de cómo me nutro. Eso también es lo que pide una luna llena para Libra un día como hoy. Entonces creo que Libra, pues valdría la pena irse a un centro comercial y mirar con qué resuena, con un libro, con un cuarzo, qué te hace resonar emocionalmente a través del mundo, cómo puedes hacer esa conexión también. Eso es importante, los elementos que tenemos en el exterior. Valores, exactamente, los valores. Está muy bien eso que mencionas tú, Denia. Bueno, aparte de Libra, vamos a pasar para el signo de Escorpio. ¿Qué mensajito hay para una persona de signo Escorpio? Claro, esto aplica si eres de signo Escorpio, ascendente en Escorpio, o también para los que tengan, en este caso, muchos planetas o tengan la luna en Escorpio, pues va a ser un aspecto muy fluido. Sobre todo para aquellos que tengan luna en Escorpio, pues esta luna le está haciendo un aspecto muy favorable. Usualmente le llamamos a esto trígono. Bueno, Escorpio es una luna llena que se da en tu casa 9. Los saberes, la conexión con el guía, la conexión con el gurú, los saberes de la vida, los placeres del conocimiento. Entonces, primero es una luna que ya terminó su proceso de casa 8, ya contuvo algo con Géminis, que es de donde viene la luna. Ahora se llena en Cáncer, dándole gusto y placer a través del conocimiento. Si eres de Sol, Luna en Escorpio, hoy es un día maravilloso para que puedas leer, aprender o estudiar algo que te guste, que te apasione, que te conecte. Y muy seguramente vas a recibir, típico de la casa 9, te va a hacer clic algún mensaje, te va a ayudar ese Júpiter ahí en la casa 9 con esa luna llena a decir, claro, esto es lo que me gusta, claro, esto es lo que yo estoy de acuerdo con esto, claro, esto me apasiona. Es como nos damos cuenta, ¿no? Finalmente la esencia y la raíz de una luna llena es mostrar algo, se llena, puedo ver. Por eso podemos ver en la noche que la luna está totalmente llena. ¿Qué vas a poder ver? Toda la energía que está en la casa 3, Mercurio, Marte, Venus, el Sol, toda esa energía yang que está desplazándose hacia la casa 9 en aras de conocimiento, en aras de darte cuenta de algo. Entonces, si tienes alguna pregunta, Escorpio, alguna duda acerca de tu vida, acerca de para dónde vas, acerca de hago esto, no hago esto, dudas, porque también en la casa 9, en ese eje donde se está dando la luna llena, es donde surgen dudas, preguntas, inquietudes.
típico de que haya tanto movimiento en tu casa 3, Escorpio, la luna llena lo refleja, contiene y da respuestas. Júpiter en la casa 9 le encanta contestar. Si tienes una luna llena allí para ti y eres de signo Escorpio, ascendente luna, busca. Hoy es un día para buscar, hoy es un día para googlear, hoy es un día para mirar, contener, saber eso que estás queriendo entender en tu vida. De distintas disciplinas. Es una luna llena con Júpiter, recuerda, casa 9, que hay mucho. Entonces, Escorpio, no te quedes con la intriga, no te quedes de pronto con esa duda, sino, bueno, si yo tengo dudas acerca de cómo se hace esto, busquemos. El mundo tiene que saber. Alguien tiene que saber hacer eso, o alguien tiene que saber cómo se trata esto que estoy sintiendo o esto que me está pasando. Yo no creo que sea el único en el planeta. Entonces es como esa energía de llevarlo, de externarlo y de hacer esa búsqueda típico de lo que pide la casa 9 para comprender, filosofar y de acuerdo a eso nutrir su experiencia en filosofía de vida. Creo que es un mensaje muy, muy auspiciante ahora, sábado 3 de enero. Aprovechen esa luna llena para contener ese proceso en ustedes. Bueno, Javier, los que me están preguntando acá en TikTok. Javier, ¿das consulta? Sí, también. Ahí envío en la biografía de TikTok, ustedes encuentran el link de consultas y ahí pueden tomar también su consulta. Pueden tener el calendario, las fechas que están disponibles, los días que están disponibles y podemos tener una consulta también. Lo pueden hacer ahí. Ya en esa consulta privada, pues obviamente vamos a mirar toda la carta, revolución solar, tránsitos y demás. ¿Va? Pasemos a la zona, al signo de Sagitario. ¿Qué mensaje hay para Sagitario un día como hoy de luna llena? Bueno, si eres signo Sol, ascendente o luna en Sagitario, esta luna llena te corresponde en la casa 8. ¡Wow! Intenso. Intenso, Sagitario. Esta luna llena está abriendo una brecha de 6 meses. Recuerden que sí, la luna llena es hoy, 3 de enero, pero no solamente todo va a pasar hoy, claramente, sino se abre un tema, inicia un proceso de mínimo 6 meses. Se va a cerrar el próximo año, en enero, cuando volvamos a tener luna llena en Cáncer. Pero 6 meses son los más intensos. O sea que de aquí al día 3 de junio, todos los signos, todo lo que hemos hablado, pues Sagitario entra en un proceso intenso de transformación, de depuración y de cortes. Claramente Sagitario, esta luna llena le va a pedir en los próximos 6 meses hacer unos cortes interesantes, porque siempre que hay luna llena en la casa 8 me doy cuenta de temas que yo no tenía en mente, de emociones que yo no había conectado o de situaciones y de hechos que yo no había prestado tanta atención. Una luna llena pone en evidencia además que está muy cargada de Mercurio, está cargada de Venus, está cargada de Marte. Entonces Sagitario va a estar conociendo, digamos así, dándose cuenta durante estos 6 meses de muchos temas que dice, wow, yo no había visto esto en mi vida, yo no me había dado cuenta de esto. Esto ya es muy evidente. ¿Será que sí doy este paso? ¿Será que no doy este paso sabiendo esto? Ahora que sé esto, ¿sigo pensando igual o mejor me echo para atrás? Mejor cambio, mejor voy a transformar. Yo sé que la mayoría de ustedes que manejan la astrología saben que una luna llena en la casa 8 es fulminante porque trae a veces cambios y renuncias que son dolorosas, procesos que son dolorosos, pero que dejan un gran aprendizaje. Siempre hay que verlo con buena cara y buena voluntad. Esta luna llena que inicia hoy 3 de enero le está pidiendo a Sagitario arriesgarse a ver la verdad, además que tienes acá a Lilith en tu signo. Y Lilith, cuando está ahí en el signo de Sagitario, cuenta verdades que son dolorosas. Y máxime, recuerden que esta luna llena tiene una contención al final de punto reflejo oscuro que hace con Lilith, que es lo que significa Lilith o la luna negra en la astrología. Es como mostrar cosas que digo, wow, yo no sabía que esa persona pensaba esto de mí, o yo no sabía que significaba esto para alguien, sobre todo muy en relación de vínculos y de contenido emocional de los cercanos, de hijos, de familia. A la final, una luna llena pues conecta emocionalmente con el clan, con los nuestros. Creo que es intensa, son 6 meses donde va a tener la oportunidad de hacer muchos cambios y transformaciones a nivel emocional y posiblemente rompa con acuerdos, rompa con temas
o rompa, ¿no? Pues claro, cuando nos damos cuenta de las cosas, la vida nos pone a elegir, la vida nos pone a, ahora, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Sigues ahí o cómo le haces? En muchas áreas, ese es el tema con la casa 8, que la casa 8 maneja muchos ámbitos de la vida. La casa 8 es como el nudo en la astrología, no es solamente una cosa, sino son varios temas. De pareja pueden llegar a ser, de familia, de cercanos, económicos, incluso obligaciones también que se puedan tener financieras que yo no sabía o de pronto por descuido no las vi y esta luna llena en estos próximos 6 meses las deja reflejar o las muestra y claro, pues son temas que debo entrar a atender. Recursos a la final. Recursos interesantes. ¿Quiénes son de signo Sagitario? Este valdría la pena que ustedes lo vayan analizando, ¿no? Terapias, dice por acá, un abrazo. Mi hermana, quien está pasando por terribles situaciones de todo tipo, por ejemplo, qué bonito para los Libra, maestros. Sí, coincido, me encantó también. Aunque cueste la diplomacia, exactamente. Saludo para Facebook. Maestro, nunca saludas a los que estamos en Facebook. Los saludo, claro que sí. Un abracito para los que están por acá en Facebook. Los invito también a que se suscriban al canal de YouTube. Estamos transmitiendo este live hoy sábado 3 de enero hablando de la luna llena que trajo grandes acontecimientos, grandes noticias con ese Mercurio abriendo en Capricornio que se siente que está vibrante, ¿no? Te los invito también. Chicos, mensajito de las redes. ¿Se los leo? ¿Quieren que les lea el mensaje que me acaba de aparecer? Les leo el mensaje. El mensaje dice, dile a tu comunidad que si te está viendo interactúe contigo. De otra manera, se caerá la transmisión. Eso dice el mensaje. Yo lo comunico. Recuerden que este año cambió el tema de las redes. Entonces, cuando estás transmitiendo en vivo, si el público no interactúa, no comenta, no manda manito o hace algo, pues YouTube lo toma o las redes sociales lo toman como una máquina y baja el contenido. Entonces ahí les leo el mensajito. O sea que eso me parece hasta chévere, ¿no? Está como bueno. Porque sí, entonces también hay una interacción. Es que algunos de ustedes miran el live y no mandan una manito, no mandan nada, mejor dicho, telepáticamente que el maestro Javier se entere que yo estoy acá. Telepáticamente que él se entere, pero nunca le mando una manito, un hola, una letra, aunque sea, una letra y le da enter. Eso sirve. Eso es interacción para el algoritmo de las redes. Entonces, así sea una letrica, no tienes que escribirme un gran mensaje. Una letra, un guiño, una A y le da enter. Yo soy Capricornio, entonces no pasa nada. Con que mandes un punto, es bien recibido un punto, una coma. Listo, mandémosle ahí su coma y su punto para que no moleste más y que siga con Capricornio. Eso, de esa manera. Ay, qué bellos, mira, revivió el live. Por un momento me sentí solo. Me sentí yo aquí solo, me sentí solo completamente. Qué bonito, mira, mira, corazones. Se me había olvidado cómo era ese emoji de los corazones. Se me había olvidado cómo era ese emoji de la mano, de bien. Se me había olvidado los emojis. Qué bueno. Así sea un punto. Yo por eso digo, yo no pido más, yo no pido corazones ni nada porque a lo mejor es pedir mucho. Pero un puntico no se le niega a nadie, un puntico y enter. Chao. Ahí está su puntico para que no moleste. Así son las redes, chicos. Estos mensajitos salen ahora porque pues así funciona este tema. Recuerden que tenemos clase ahorita a las 11:30. Vamos a estar en clase con los de la membresía y también tenemos un taller que está nuevo, que es el taller que está por aquí. Ustedes lo ven y es el taller Premium de astrología financiera. Ustedes que lo han pedido tanto. Vamos a estar haciendo astrología financiera. ¡Wow! Mira, ¿quién? Graciela me mandó un mundo de corazones en YouTube. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis corazones y soles. Gracias, Graciela. Lo recibo con mucho amor, con mucho cariño. Ya se me ha olvidado cómo era el emoji del corazón. Ya se me ha olvidado. Pero bueno, la fortuna es que tengo este cuarzo aquí, vea. Este cuarzo de corazón es el que no se me hace olvidar. Mire. Bueno, vámonos para Capricornio. Bien. Luna llena. Qué interesante esta luna llena. La energía muy movida.
increíble. Y yo diciéndoles que el año iba a empezar muy, muy fuerte. Yo les dije, el año iba a empezar muy fuerte y con noticias muy importantes desde el inicio. Bueno, Capricornio, a ver qué le está diciendo esta luna llena en Cáncer a Capricornio. Ay, Capricornio, es que no ve que Capricornio no le gusta sentir. Mire, Capricornio, los serios del zodiaco. A ver, luna llena en Capricornio en la casa 7. Dios mío. Ay, qué reto la casa 7 para Capricornio, señor. Qué reto para un Capricornio ascendente en Capricornio o para una mujer con luna en Capricornio que corresponda a una luna llena en la casa 7. Ay Dios, con Marte, con Venus, con todo esto. Bueno, podemos seguir Acuario, podríamos seguir Acuario directamente. No tendríamos que hablar de Capricornio, podríamos seguir derecho. ¿O sí? Podríamos seguir derecho. Podríamos pasar a Acuario directamente. Sí, mejor. Paula Andrea Hoyos. Le da risa. No, dice Nirvana. Bueno, no. Capricornio, una luna llena que se da en la casa 7. Date permiso de sentir, Capricornio. Acepta lo que sientes. Acepta lo que sientes, Capricornio. Acepta lo que sientes por el otro. Porque si hay una luna llena en Cáncer en la casa 7, pues evidentemente debe haber algo en tu casa 7. Un otro. El Sol está en la casa 1, está en Capricornio, está Mercurio, está Marte, está Venus y una luna que se va formando en este eje 1 y 7. Es la manera en cómo tú interactúas con la otra parte, ¿no? Con tu pareja, con un amigo, con una amiga, con un socio, etcétera. Es una luna llena que le muestra también a Capricornio lo bonito que hay a través de relacionarse con los demás, a través con la pareja. Y creo que acá el punto crucial es hasta dónde también esa madurez emocional no se ha vuelto en algo rocoso, en algo duro, en algo impenetrable, ¿no? Es una luna llena que le dice, invita a Capricornio a dejarse caer en las aguas. Recordar, Capricornio, que no solamente tu animal es la cabra montesa, sino que también es el animal mitológico cabra con cola de pez, es decir, que tiene la capacidad de caerse en las emociones y en la profundidad, efectivamente, de tu signo opuesto complementario que es cáncer, el sentir, las emociones, la maternidad, cómo te maternas, cómo te amamantas también a través de la pareja y cómo disfrutas de los placeres de las emociones con el otro. Es una luna llena que invita a Capricornio a desestructurar quizás la armadura que Capricornio puede tener ahora, que tiene a Marte, tiene a Venus, y permitirse, va a tener 6 meses, no todo tiene que pasar hoy, la luna llena de manera oficial es hoy 3 de enero, pero van a tener 6 meses de estar muy blanditos, de estar como muy en coherencia también con su corazón, con su forma de sentir, vivir estas emociones a flor de piel. Y sí, muchos de nosotros incluso desde el año pasado ya empezamos a ablandar un poco. Entonces eso empieza a contenernos y empieza a hablarnos una nueva idea, unas nuevas emociones y la riqueza que podemos encontrar a través del otro cuando nos permitimos ser vulnerables. Claro, si el sol está en Capricornio, la luna está en Cáncer, a veces estas oposiciones lo que cuesta es eso, lo que cuesta es reconocer lo que yo estoy sintiendo y no juzgarlo, ¿no? También la luna, recuerden que la luna es el país, es la casa, es la nación, es lo biológico. Una luna llena en Capricornio lo que más nos recuerda es que somos sintientes, ¿no? Que sentimos y que justamente eso es lo que nos hace es humanos, lo que nos hace estar vivos, o ese sentido de humano, ¿no? De somos seres humanos sintientes. Pues eso es lo que invita a una luna llena en Capricornio. Si eres Sol Capricornio ascendente o Luna Capricornio, mira quién tienes al frente. Mira al frente y atrévete a sentir también en coherencia y sé honesto con tus propios principios y que quizás tanta madurez emocional no te vuelva roca o no te vuelva impermeable, sino déjate permear también del signo de cáncer de las emociones. ¿Ah? Sentirse a salvo, ¿no? Que a veces también es eso, ¿no? Lo que dicen por acá. Muy bien.
Muy bien, me gusta eso también. Para Capricornio está chévere. Vamos para Acuario. Esta luna llena, ¿cómo trabaja para el signo de Acuario? Bueno, Acuario, ascendentes, soles o lunas en Acuario. Se da en la casa 6, en la casa de los hábitos, en la casa del quehacer, en la casa de la dieta. Acuario, hay que cuidar la dieta también. Entonces, hoy 3 de enero, tal parece que la energía está diciendo, hey, mira, hay que cuidar los temas, los hábitos, qué comemos, qué no comemos, cómo lo comemos, dice por acá. Entonces, un excelente momento porque vas a entrar en una energía de 6 meses, donde adelante vas a estar contenido mucho con los procesos de nutrición. Sí, le confirmo, maestro, de G410, unas peleas del ser y sentir, pero aquí andamos, tan bella. Acuario es una luna que dice, cúmplele, cúmplele a tu dieta. La dieta con una luna llena en Cáncer, en la casa 6 para Acuario, puede ser una dieta de hábitos, una dieta comestible, una dieta también de quehaceres, una dieta que invita a decir, bueno, ¿cuáles son mis actividades cotidianas? ¿Qué tan honesta estoy siendo con mi filosofía de vida? ¿Cómo estoy integrando? Recuerde que una palabra clave de la luna en Cáncer, en la casa 6, sobre todo una luna llena para ti, Acuario, es qué tanto tengo la capacidad de nutrirme con lo que estoy haciendo. ¿Cómo es que me estoy nutriendo? O sea, ¿me está sirviendo esto que estoy haciendo? O lo hago por hacer, pero a la final del día no me estoy nutriendo, no estoy absorbiendo todo esto que puedo tener de mi vida. Entonces, ahí es el eje principal para que lo vayas teniendo en cuenta y a nutrirte, ¿no? Es una luna que pide mucha nutrición, no solamente de comida me refiero, sino de actividades, de, ya sea del deporte, de trabajo, de los hábitos que tienes de meditar, de aprender, de estudiar. La casa 6 es muy abierta. Entonces, la luna llena en la casa 6 también está diciendo todo esto, ¿me está sirviendo o debo cambiar quizás en estos 6 meses, debo cambiar algunos procesos mentales o debo transformar algo para nutrirme mejor, para estar más a salvo, para contenerme emocionalmente con todo lo que estoy haciendo? Creo que ahí está muy diciente, muy claro el tema lunar para ustedes los Acuario. Hábitos en cuanto a la alimentación de conocimiento, en cuanto a la alimentación emocional, en cuanto a todos estos temas. Y terminamos con el signo de Piscis. Luna llena de hoy, sábado 3 de enero para Piscis. Uy, primero pues decirle a Piscis gracias porque hora y media que lleváis, si tú eres de signo Piscis ascendente, Sol, Luna, pues hace una hora y media estamos en este live. Y aguantarte este live de hora y 20 para escuchar a Piscis, pues hay que gustarle y paciencia, ¿no? Es el último signo del zodiaco y paciencia. Dice por aquí, hay frecuencias de amor en TikTok. No dejemos de darle por favor a la pantalla. Eso, sí, porque se cae la transmisión. Mira, soy Piscis, dice por acá. Por eso llego tarde, porque soy la última. En el próximo voy a hacerlo al revés. De una vez les digo, el próximo, de hoy en 8 días, la próxima información para todos los signos del zodiaco, voy a empezar por Piscis y voy a terminar en Aries para hacerlo más equitativo. Siempre Piscis de últimas, no. Vamos a poner a los pececitos de primeras. Sí, vamos a darle prioridad a Piscis. Entonces, Piscis, ya sabes, es una promesa. En la próxima voy a empezar con Piscis, Acuario, Capricornio, Sagitario, me voy a ir al revés. Sí, para una con Aries, una con Piscis, una con Aries, una con Piscis. Equidad, vámonos con equidad. No, a ver, ¿quién está por aquí? Soy Piscis. Vamos a oler a pez quemado, dice por aquí. Qué bello. Bueno, si eres de signo Piscis, esta luna llena de hoy te corresponde en la casa 5, auspiciada y patrocinada por
Júpiter en tu casa 5. Pues Piscis, una luna llena que se da en la casa 5 habla de pasiones, de entrega. La casa 5 habla de disfrutar. Hoy es un día para sumergirte en tus propias emociones, en tu propio disfrutar, en tu propio elixir. Si hoy es de manera oficial la luna llena, tengan en cuenta que vamos a tener 6 meses. 6 meses donde los Piscis, ascendentes en Piscis o lunas en Piscis, van a estar disfrutando de las mieles de la casa 5. Las mieles del casa 5. Y las mieles de casa 5 son las mieles de casa 5 son las mieles del amor, las mieles de la dicha, las mieles de la alegría. Me acaba de llegar una visita desde Colombia, mira, no me esperaba. Acaba de llegar, por eso me sacó así como del contexto. Acaba de llegar mi señora madre a visitarme de sorpresa, está aquí. Y bueno, Piscis, Piscis me sacó del... ¿Qué haces aquí? Me vinieron a visitar. Sorpresa, sorpresa de... Bueno, está en la casa 5. Entonces, esa es las mieles del amor para Piscis. Que ustedes puedan disfrutar, que puedan tener esa magia, que puedan tener eso bello en, en su vida, ¿no? La casa 5 también relaciona mucho bueno, la niña o el niño interior, ¿no? Que ustedes están aquí sintiendo ahora, ¿no? Entonces, creo que es un momento interesante para Piscis. Va a tener 6 meses, son 6 meses que se le va a favorecer a Piscis de estar disfrutando el sentir, ¿no? Esto es muy bonito, porque en la casa 5 también es la casa de donde hacemos contacto con el niño interior, donde hacemos contacto con nuestras emociones, donde hacemos contacto con lo bello de la vida, con lo bello de lo que nosotros tenemos. Es como volver a ser niños de una u otra forma. La casa 5 nos invita a eso, nos invita a vivir desde esa autenticidad. Qué rico porque van a ser 6 meses. 6 meses para ustedes, de mucho disfrute en la casa, en este momento de regresar, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa en la casa 5? En la casa 5 también nosotros encontramos a otra persona. En la casa 5 encontramos a una pareja, por eso la casa 5 es muy famosa por ser la pareja o es el noviazgo. Tiene también ilusiones de noviazgo. En la casa 5 se estudian los novios, cuando aparece alguien, cuando nos enamoramos, cuando nos encantamos también de la vida, de lo que sea, que no es malo, ¿eh? A mí a veces me han puesto que maestro, pero es que usted le da muy duro que a enamorarse, ¿no? Enamorarse es un tema biológico y yo lo he explicado muchas veces también, es natural. Entonces, una luna llena en cáncer en la casa 5, pues los está invitando a todo esto, a todo este proceso de sentirse, ¿no? De sentirse vivos y en coherencia con lo que ustedes quieren. ¿Aplica para los ascendentes? Sí, aplica también para los ascendentes para los ascendentes Piscis, de signo Piscis o las personas de Sol Piscis. Claro que sí. Sí, una visita maravillosa. Es que por eso me sacó. Me sacó emocionalmente. Estaba acá transmitiendo, bueno, estoy aquí transmitiendo eh, y acaba de llegar mi señora madre. Acaba de llegar mi señora madre a visitarme. Obviamente, pues es sorpresa. Creo también que, pues, por lo que estoy cerca al cumpleaños, ¿no? Entonces, no contaba con esta visita. Fue sorpresa. Entonces, cuando abrió la puerta y se me paró aquí al frente, fue eso. Pues un placer para estar conmigo, estar con ustedes hoy. Un placer estar con ustedes hoy. Gracias por esta hora y media de programa. Gracias también por su compañía. Gracias por hablando de la casa 5 de conectarnos también. Una luna llena en cáncer, ¿sí ves? Se siente la luna llena en cáncer, es espontánea también trabajarlo. Pues qué bonito. Creo que tenemos un mensaje para cada signo del zodiaco, para darle ideas y aprovechar mucho la energía que vamos a tener el día de hoy. Un abrazo de corazón, disfruten la luna llena en cáncer, que la astrología es viva.
Astrología Viva va marcando la pauta de nuestro sendero, va marcando la pauta de nuestra vida y me encanta compartir con ustedes siempre estos espacios. Ahora igual va a haber clase, hay clase y nos vemos ahora en clase a los que están en la membresía. Vamos a tener una clase muy linda, entonces nos vemos en un rato a los que están ahí, los que no los invito también. Cuídense mucho, un abrazote, las mejores vibras. Esto queda grabado en mi canal de YouTube para que ustedes puedan, en este caso, para que ustedes también lo puedan ver en el canal de YouTube ya grabado. Entonces, recuerden que aparezco en YouTube como Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, ahí en el canal de YouTube. Se pueden suscribir para que lo tengan. Qué alegría, maestro, qué sonrisa. Eh, no todo es malo para Capricornio. Un abrazote, cuídense mucho. Gracias, gracias.